Estamos acá de regreso a Mano Limpia. Oscar Peña, analista político, columnista del Nuevo Herald, director del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Y también Andrés Alburquerque, analista político. Nuevamente el número para que puedan comunicarse con ustedes. No nos llamen, envíen simplemente su mensaje, lo que usted piensa de la conversación, su punto de vista, a través de WhatsApp 305-902-6255, 305-902-6255. Había hablado anteriormente, Oscar y Andrés, el tema respeto a los derechos humanos, elecciones libres y pluripartidistas, libertad de asociación y de prensa. Mira, hasta ahora hemos hablado de historia antigua, son cosas que han pasado. Periódicos viejos. Y periódicos viejos. Ese comentario que hizo un oyente de ahorita prevalece mucho en las redes sociales, prevalece mucho en muchos exiliados. No dentro de Cuba, pero en el exilio sí. ¿Cuál de ellos? ¿El del cambio? Que no hay cambio ninguno y que no se ve nada y que no hay perspectiva y todo es negro y todo es negativo. Si yo te digo a ti que uno quisiera que el proceso de Cuba hubiera sucedido, no. Yo te he dicho a ti que el último país en que hacía falta una revolución extremista como la que se hizo en el 59 era Cuba. Estábamos entre los primeros países. Pero sucedió. El pueblo lo admitió, hubo ceguedad social. Sucedió. Han pasado 56 años por X razones y para no hacer la historia de nuevo otra vez. Seguro. Pero llegamos a un punto como este. Queremos derechos humanos, queremos democracia, queremos un parlamento, queremos un congreso, queremos todo lo que la gente dice. Claro que sí, queremos todo eso, pero tenemos los pies en la tierra. Ahora estábamos en un punto cero, en un punto muerto. La sociedad cubana nada más que estaba en silencio o irse del país, en silencio o irse del país, hasta ahora, y todavía está eso vigente hoy. Esto es un proceso gradual, dosificado, poco a poco. Claro que en 7 días, en 6 meses, en 3 meses tú no vas a ver los resultados, todavía no han llegado las inversiones, todavía no se pueden ver los resultados. Yo creo que hay muchos comentarios que son de buena fe, otros son de buscar obstáculos. Ahora sí se meten en la embajada americana. Es decir, buscando obstáculos. Yo sé buscar obstáculos también, pero lo que me inyecto todos los días es un poco de buena voluntad para salir del bache en que está el proceso cubano. No había nada. Lo que estábamos era jugando la distinción, y llevábamos 50 años jugando la distinción, y ahora no se está jugando la distinción. Estados Unidos era el único que estaba que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Todo el mundo entero la tenía. Entonces, es realista, es inteligente lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Lo hizo, dialoguero fue Reagan, se reunió también con Gorbachev, es decir, Nixon, todos han sido inteligentes. Era Fidel Castro el obstáculo, era Fidel Castro el que no quería. No acabamos de entender eso. Y ahora esto es un proceso poco a poco. Pero si tú me dices, va a haber más resultados así, a principio económico, para el pueblo de Cuba, que como estábamos antes, hay que decir no. Ahora, aunque sea lento, es algo. Vamos a comenzar. Ahora depende, mira, se ha despejado por completo el cielo. Antes había una confusión, dependíamos siempre de alguien. Dependíamos, no esperando por Estados Unidos, no esperando por la invasión, no esperando porque esto, esperando porque aprieten el embargo, esperando por Ginebra los derechos humanos, esperando por esto, no esperando porque este presidente republicano si viene sí va a ser duro, no porque... Y llevamos. Eso no es ni para respetarnos nosotros los cubanos. Llevamos 1000 años esperando nosotros también, somos platistas en el pensamiento. Y ahora hay la posibilidad de ser protagonista del pueblo de Cuba, de ser protagonistas los cubanos, de una forma u otra, inteligentemente, y estamos también buscando el taco. Déjame leer, Andrés, rápidamente algunos que tengo por acá y voy contigo. Dice, yo viajo a Cuba cada 3 meses, tengo negocios en Cuba y te puedo decir que la cara de la esperanza en las personas es mucha y que cada cosa que pasa en Cuba, como el Wi-Fi o el mínimo cambio, dicen que es gracias a los americanos. Otro, al gobierno americano no le importa para nada qué piensen las organizaciones del exilio. Es más importante el dinero, eso es lo que están buscando la oportunidad de hacer negocio en Cuba. Otro, estoy de acuerdo con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, demasiados años ya de atraso. Los Castros van a asesorar al Partido Demócrata para perpetuarse en el poder, son los mayores y más eficaces demagogos de todos los tiempos, es lo que lleva al cambio. Esta última, y quiero saber qué piensan de esto, dice, esta nueva generación cubana le toca reparar los errores de la generación anterior. Esta nueva generación tiene el derecho a buscar una nueva solución para su futuro. Me encanta oír eso.
porque es lo que vengo diciendo desde que se hablaron de las embajadas. Posiblemente, y no es que me guste, pero posiblemente Liborio no quiera para sí lo que yo pienso que Liborio quiere o lo que yo quiero para él. ¿Y quién soy yo para imponérselo? Tenemos que empezar a dejar de hablar a nombre del pueblo cubano, porque nosotros ni vivimos en Cuba ni estamos pasando sus penurias. Empezar con mucho candor a contactar y a hablar entre nosotros aquí primero y después con ellos. Hablaba un televidente de los derechos de allá. Yo estoy de acuerdo con él en esencia. El problema es que lo primero que tiene que hacer el exilio es reclamar sus propios derechos. Si tú y yo vamos a Cuba mañana, vamos con un pasaporte cubano. Y vamos con un pasaporte cubano, pero no por eso tenemos derecho a la sanidad gratuita. La primera cosa es que nosotros exijamos nuestro derecho. Tú me exiges ir con un pasaporte cubano, es correcto, pero entonces yo voy y tengo la sanidad gratuita, puedo votar en las elecciones, que después yo decida votar o no es mi problema, pero lo que no puedes tener es lo mejor de ambos mundos. Es decir, el exilio pretende que la gente que está allá haga gala de un civismo y de unos derechos que nosotros no hemos sabido ganarnos para nosotros. Tengo dos más. Recuerda el número 305-902-6255, 305-902-6255. Dice, mi nombre es Abraham Sam. Quiero destacar que el panel de hoy y sus ideas están a la altura de esos tiempos, buscando lo que nos une, logrando puntos específicos. Pudiéramos lograr una masa para la libertad de Cuba y Venezuela. Los felicito. Otro, me parece que la conversación es muy positiva. Estoy de acuerdo que hay que mover las fichas y no se puede seguir en lo mismo con Cuba. ¿Y dónde está la mentada de madre? Tiene que haber una mentada de madre. Bueno, hasta ahora no es que no la haya leído, ¿eh? No es que no ha llegado. Él hablaba del respeto a los derechos humanos, elecciones libres, pluripartidistas, libertad de asociación y de prensa. Un tema que ha sido muy controversial durante todos estos años es el tema del embargo. Quiero ser breves en esto para mover la conversación. ¿El embargo existe? ¿Existe el embargo? ¿Ha existido realmente el embargo? ¿Ha sido eficaz el embargo? ¿A quién ha beneficiado más el embargo? A los hermanos Castro, que ha sido la justificación para decir he fracasado política, económica, socialmente, por culpa del imperio, que no deja que esta isla pequeña salga adelante. Yo creo que eso está escrito en la historia. Escrito no para todo el mundo, lamentablemente se ha confundido a la gran parte del mundo de que los problemas de Cuba es por culpa de Estados Unidos y esa es una de las injusticias más grandes que han existido. Los problemas de Cuba, la culpa ha sido nacional. Para no hacerte la historia, en el año 68 en Cuba no había necesidades, pero te comías una tortilla en las esquinas, te tomabas un batido. ¿Y quién acabó con eso? Acabó alguien que nació en Washington, alguien que nació en España. Acabó Fidel Castro con la ley en el 68 que se llamó la ofensiva revolucionaria. Hasta los carritos de frita, no quedó nada privado. Todo se hizo mal, todo, desde el cordón de La Habana, todo lo que se hizo. No, pero te quiero decir, ahí comenzó la historia económica de la gravedad de los problemas de Cuba. Cuando se habla del embargo, mi padre siempre me decía, ¿qué pasó con los mangos en Cuba? ¿Qué pasó con los aguacates en Cuba? ¿Qué pasó con la malanga en Cuba? ¿Es culpa del embargo? No, hombre, claro que no. El embargo... Ahora, el problema es el siguiente. El embargo pocas veces fue aplicado de verdad. El embargo era parte de un paquete. Claro. Tampoco nos vayamos por... Que en un momento determinado tenía un porqué. Tenía un porqué. Y el embargo después se quedó solo y es como a un felino que tú le quitas los colmillos. En realidad eso nunca va a funcionar. El embargo es obsoleto. Y yo soy el primero que digo que es obsoleto. Me da igual si lo quitan o no. Mi único problema, y lo que me gustaría que las encuestas hicieran esta pregunta clara, es si el señor Brown está de acuerdo en que con su dinero de contribuyente se financie el gobierno de Cuba. Ahora, Andrés, porque cuando te dan crédito, el gobierno garantiza la pérdida del empresario. Sí, pero ahí voy específicamente a eso. Siempre se ha dicho que el tema del embargo básicamente era el no darle a Cuba acceso a créditos internacionales. A créditos Perfecto. ¿Eso debe ser una decisión política o eso es una decisión económica de la entidad que vaya a hacer negocio con un país determinado? No. De hecho, España, Italia y todos los demás países le han dado a Cuba enormes préstamos, bueno, no enormes, pero préstamos garantizados por el gobierno. Es prerrogativa de cada cual. Yo no estoy de acuerdo en imponerle a España lo que tiene que hacer con Cuba. Ahora, Estados Unidos decidió soberanamente, por testarudez o por lo que tú quieras, por presiones políticas o por leer periódicos viejos, no lo sé ahora, no dar esos créditos. Entonces, tú puedes decir que tú comercias con el país.
El problema es que para dar un crédito sabiendo que no te van a pagar es un poco difícil. Y esto que estoy diciendo no es ideológico. Lo diría igual en el caso de Nicaragua o de Honduras o de cualquier país donde haya poca probabilidad de solvencia. Tiene una base económica. Tiene una base totalmente económica. Yo te repito, Félix, lo que quiera hacer Liborio con el gobierno que tiene hoy es un problema de Liborio, no mío. Andrés, hay alguien aquí que dice, quisiera, y no creo que has dicho esto, ya me mentaron la madre. Quisiera que Alburquerque me pudiese aclarar por qué se piensa que si se levanta el bloqueo de Estados Unidos, aquí dice bloqueo no embargo, el pueblo resuelve su problema. ¿De qué manera lo resuelve? Yo no lo pienso. Tú nunca has dicho eso. No, jamás en mi vida he dicho eso. Yo no vinculo una cosa con otra. Yo lo que digo es que no tiene que ser una trinchera. Óscar, antes de ir contigo, el gobierno de Cuba, desde que comenzó el acercamiento de la política de Estados Unidos, no se ha pronunciado para hacer un cambio en su modelo económico, que es lo más parecido a un modelo feudal, donde el pueblo es prácticamente esclavo del Estado. Entonces, no es, sin embargo, el único responsable del hambre y las necesidades en Cuba, ni la embajada, ni la base de Guantánamo. Son responsables. Es la dictadura feudal de la familia Castro. Creo que aquí nadie está diciendo que el embargo ha sido los problemas para nada. Claro. Yo pienso, ajeno a eso, que en un pueblo como el cubano, después de tantos años y después de todo esto que hemos hablado aquí, y tanta confusión nacional de otras generaciones anteriores, las cosas no deben ser por decreto, ni deben ser a la fuerza, debe ser por convencimiento. Ni impuestas por un grupo. Debe ser por convencimiento. Yo creo que debería ser así. Este mismo proceso ahora, y aunque se quiere, la gente quiere, ¿no?, que sea todo de un día para otro, pero aunque sea gradual y aunque el Estado mantenga el 50% de algunas inversiones que van a ir llegando a Cuba, aún así el pueblo empieza a ver mejoría, empieza a ver que no depende ya del gobierno en toda una serie de cosas, y por convencimiento y por la biología también de las personas que están muy viejas allá y aquí, de los extremos, se va a ir resolviendo el caso cubano. No hay otra opción. Yo me recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía un tío que era la figura de la familia. ¿Sabes por qué? Porque trabajaba en la ESO, en la Veló, le decían, por la en la refrigería que hoy es la Ñico López, ¿no? La Ñico López, en regla. Y después conocí a una muchacha y que trabajaba en la compañía de teléfono, eso es lo más grande que había. Los cubanos querían trabajar todo con la compañía de electricidad en Cuba, con la compañía de teléfono, con la refrigería, eso. Eran personajes los que trabajaban y eran empleados, simple empleados. Es decir, era algo que se aspiraba dentro de Cuba. ¿Tú te imaginas si ahora nosotros, con la crisis que ha tenido Cuba de 50 años, que hemos perdido 50 años, logramos, aún siendo, repito, aún no siendo independiente completo y el Estado controlando toda hasta la empleomanía, porque la gente te dice, no, porque el Estado busca. Pero mira, tú y yo salimos los tres para Cuba y vamos para Cuba, y tú te encuentras a alguien que trabaja en el turismo, aún siendo seleccionado por el Estado, por las empresas del Estado que buscan para los hoteles españoles, para los hoteles para las empresas, para las embajadas, aún siendo seleccionado por el gobierno, esa gente se cree por arriba de los demás, están felices en el sentido de que se sienten bien, porque ganan en dólares, porque tienen sus jefes son extranjeros. Entonces, aún así, tú te imaginas que ese sentir que hay de la gente que trabaja con extranjeros en Cuba hoy, con embajadas, con hoteles, que se ven por encima, que eso se multiplique y sea un 80%. ¿Por qué vamos a estar en contra de eso? El objetivo no es que el pueblo almuerce, desayune, coma, que no se vaya del país, que vea que tiene sus problemas básicos resueltos allí. Después vienen entonces los detalles, después viene entonces, espérate para hablar de la Pero has dicho algo, Óscar, que quiero preguntarte. Desde el 17 de diciembre se incrementaron las salidas ilegales a través del mar en el país. ¿Eso qué muestra? Eso muestra desconfianza. Eso no demuestra eso. No, eso lo que demuestra es que creen que la ley de ajuste cubano... Sí, claro, la ley de ajuste cubano, pero por supuesto, tiene que ver con la ley de ajuste cubano, pero eso no es forma de decir, no confiamos en lo que va a pasar. Es coyuntural. Es coyuntural porque si las cosas salen como se supone que deban salir, eso tiene un regreso. Si no salieran, entonces tiene una precipitación. Es coyuntural, filosóficamente hablando, yo te entiendo. Pero quería añadir a su punto que no todo el que se opone a la tendencia que estamos llevando es un deshonesto y uno que vive de grants y que vive del dinero del gobierno americano. Hay mucha gente que lo hace con muy buena fe. ¿Y cuál es el problema? Que no solamente los muertos que han habido y todo, sino que después de 50 y tantos años mucha gente se desespera. Y entonces cuando tú le dices poco a poco, dices que otros 30 años más. El ser humano tiene la tendencia a justificar la bondad o el error de una estrategia
por su posibilidad personal de ver los resultados. Tengo que ir a otra pausa. Les pido que se queden un segmento más, un rato más. Vamos a la pausa, regresamos. Recuerde el número 305-902-6255. Su opinión es importante.